Buenos días, bienvenido a este espacio para voces netamente ciudadanas, voces como la suya. Soy Lupillo González y te voy a invitar a que te quedes en este espacio de libertad de opinión donde hablamos las cosas como son. Y precisamente como este espacio es para voces ciudadanas, hoy vamos a tocar un tema bien interesante que pareciera está perdido, por ahí queda en el limbo. Y para eso vamos a hablar precisamente esta mañana. ¿Por qué hay niños jóvenes que tienen un enorme talento? Y usted lo puede ver en el municipio donde usted viva, en la cuadra, en la colonia de donde usted vive. Ve que hay un potencial enorme en un niño, en un jovencito, y lamentablemente no encuentran las armas para poder desarrollarse en el deporte. ¿Por qué hay, por otro lado, deportistas que reciben muy buena lana y no triunfan? Hoy vamos a analizar precisamente qué está pasando o qué ha pasado durante todos estos años con todos esos talentos que se pierden, qué tiene que hacer la autoridad, qué está haciendo la iniciativa privada y obviamente, ¿por qué? Te digo, esa es la pregunta importante. ¿Por qué se pierden esos grandes talentos, esas joyas que tenemos desde niños, ya sea en el fútbol, básquet, no sé, todos los deportes, natación, tenis, tantos deportes que hay y que se van perdiendo? Para eso, esta mañana tengo dos invitados que, bueno, pues han estado trabajando en medios, son comentaristas y analistas deportivos, le entienden al tema, porque ellos también, pues, han estado inmersos en esto. Y les agradezco que esta mañana estén aquí con nosotros, mi querido amigo Germán, ya te ando cambiando, no a Genaro Etienne Mer, que está esta mañana aquí con nosotros, un buen amigo, y también por acá Rodrigo Martínez. Pues les agradezco que esta mañana estén aquí, esta mañana, gracias. No, el gusto es nuestro, Lupillo, muchas gracias por la oportunidad del espacio. Primero que nada, felicitarte en primera persona Gracias. por tu premio y por el gran gesto que tuviste, que tuvo mucha repercusión. La verdad, nunca está de más seguirlo reconociendo y agradecido por el espacio y poder platicar de esto que nos apasiona tanto. Perfecto, pues vamos a entrarle de lleno. Como lo decía en la introducción, hay chavitos que los vemos en la cuadra, los vemos en todo el estado, ¿verdad? Y decimos, este chavito tiene un potencial, ya sea para el básquet, para el vóley, para el box, para, no sé, cualquier deporte. Y si aquí es difícil en la ciudad, imagínense en el interior del estado. Pero la pregunta es, ¿por qué se quedan en ese proceso y no se consolidan gente con gran talento, ya sean niños o jóvenes? Bueno, gracias de entrada, gracias por la invitación. Primero yo le pondría el primer gran problema que yo veo es que no hay mucha información hacia dónde dirigirte. O sea, tú cuando tienes el sueño de ser algo, lo que tú me digas en el mundo del deporte, difícilmente sabes hacia dónde acercarte. Todos los niños sueñan con ser futbolistas profesionales. La mayoría quiere ser Neymar, Messi, el que tú me digas, pero no saben cómo llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, de entrada, el principal problema es educar hacia dónde van los rumbos del deporte que tú me digas. Ya después vienen otras cosas, ¿no? Después vendrá el hecho de si hay o no recursos, si hay o no escuelas, si hay instalaciones, lo que sea. Pero el primer gran paso es que ni los papás ni los niños están enterados de cómo empezar a dar los primeros pasos, ¿no? Y pasa en muchos rubros. Pasa cuando uno quiere ser profesionista de algo, a lo mejor dices, bueno, yo quiero trabajar de esto, pero ¿por dónde empiezo? Y el deporte no está exento de eso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Genaro? Para mí, la principal cuestión es la de dónde venimos, ¿no? Entender de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. Si no entendemos esas tres cosas, jamás lograremos estructurar algo. Lo que sea que queramos para el deporte potosino, nunca lo vamos a entender porque no entendemos de dónde venimos, cuál es la historia de San Luis, cuáles son las disciplinas de las cuales el genotipo potosino le ha dado virtudes, medallas, triunfos, logros. Después, ¿dónde ha venido la transformación? Ha habido muchísima migración hacia San Luis Potosí y en eso, pues una gran variedad de posibilidades, de talentos, ¿no? Hay que entender cuáles son nuestras fortalezas físicas, mentales como sociedad potosina. Eso es puesto en escena en los grandes escenarios como los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el potencial del deportista mexicano, del deportista ruso? Lo mismo ocurre en el plano nacional. ¿Cuál es el potencial físico y mental del deportista de Guadalajara, del de Monterrey? ¿Cuál es el potosino?
lo sabemos, hay alguien que nos lo diga, hay alguien que se haya preparado y diga, venimos de esto, estamos en esto, y ahora a partir de ahí, ¿qué queremos hacer? Ir hacia Exactamente, ¿no? Entonces, poner las cartas sobre la mesa y entender cuáles son los deportes que más nos han dado. Con base en lo que comenta Rodrigo, es indudable. No sabemos hacia dónde dirigirnos. Todos creemos que es muy fácil la vida de un deportista juvenil o de un deportista de alto rendimiento y no, o sea, no es nada más. Yo quiero ser futbolista, yo quiero ser basquetbolista profesional, yo quiero ser boxeador. No es nada más así. Es cuál es el camino que vas a emprender y eso es fundamental. Pero para que la gente que nos está viendo, digamos, aterrice más en concreto de lo que estamos hablando, precisamente San Luis Potosí tiene ciertas particularidades. ¿Cuál ha sido esas disciplinas o esos deportes donde más se han destacado tanto jóvenes como niños aquí en San Luis? Bueno, en los últimos años los deportes de raqueta me parece que, sobre todo el racquetball, ya llevan squash, rato, ¿no? Y el squash son los deportes que más logros han dado en Olimpiadas Nacionales. Hay atletas que se dedican ya profesionalmente a eso. Tenemos la mejor raquetbolista del mundo, que es Paola Longoria, uno de los o varios, un par de los mejores squashistas en el planeta, Salazar, que son los hermanos Salazar. En su momento Imelda, que también estuvo inmiscuida en este deporte, hoy ya retirada. En el tenis han venido por generaciones algunos nombres, pero no se ha mantenido, a pesar de que la mayoría de los clubes deportivos, su fortaleza o su fuerza está justamente en ese deporte o en la natación, ¿no? Y después en cada una de las disciplinas encontramos por ahí algunos nombres. El problema es que San Luis no ha sido tan constante en ese sentido. Tenemos un Daniel Delgadillo, pero no sabemos si venga otro, o si esté cercano a, o si ya lo estén trabajando. En el fútbol, bueno, pues hay algunos nombres. Increíblemente, la mayoría de los futbolistas potosinos profesionales juegan en otros equipos y difícilmente pasan por este equipo. Sí, o difícilmente pasan por este equipo. Tienen algunas formaciones en las escuelas, en las academias locales, a veces en los equipos profesionales que ha habido, pero la mayoría de las veces emigran. El problema de San Luis es que la mayoría de los grandes deportistas emigran. Es ahí porque donde falta el problema. Apoyo aquí. ¿Sabes qué, no sé si apoyo. Yo creo que el punto pasa porque el talento está. Y ya sabemos en dónde está. Está en la natación, está en el tiro con arco, está en el racquetball, está en el tenis. Si nos vamos al deporte adaptado, está en el goalball, está en el fútbol para ciegos, está en el básquetbol de silla de ruedas. Ahí está el talento. Y San Luis ha demostrado durante las Olimpiadas, durante muchos años, no ha sido nada más en 1 o 2 campanadas, sino que ha sido una constante de resultados. Ahí está el talento, pero yo creo que la estructura que tiene San Luis en cuanto a materia deportiva topa. Topa. Por eso emigran. Exacto. Topa en la formación. Cuando yo ya necesito que me terminen de pulir mi talento en la parte nutricional, psicológica, ya en una técnica mucho más específica, avanzada, en la cuestión estratégica, en la cuestión táctica, en la cuestión de la logística que me permita a mí foguearme en eventos internacionales, ya no lo tenemos. Sí, Entonces hay que buscar ese recurso y la única manera es irte a otro estado que te absorba y que te acompañe en la última etapa de tu desarrollo. Y ahí es donde hay 2 vertientes. Entonces ya se pierde un poquito ese talento. ¿Por qué? Porque no tuvo ese apoyo o ese desarrollo en edades tempranas y ya pues no le alcanza. Y la otra, te alcanzó, pero dices, yo me hice en Aguascalientes, yo me hice en Nuevo León, yo me hice en Estados Unidos. Yo no he escuchado también, porque es la otra parte, a muchos deportistas decir, yo soy de San Luis, yo me hice en San Luis, volteen a ver a San Luis. Eso también aporta una parte que se llama visualización o visibilidad del talento potosino. Tampoco yo no he escuchado esa parte para que la gente diga, en San Luis hay talento. Bueno, vamos a analizar ese tema porque creo que es bien importante. ¿Por qué? Porque si hay talento, llega a un tope, y ustedes nos lo acaban de explicar, y el deportista potosino dice, ¿y ahora? Aquí ya no puedo, me voy a otro estado. ¿Por qué se van a otro estado? Porque en otros lados sí se desarrollan proyectos. Yo creo que ahí está la parte importante. ¿Qué rol juega la institución? ¿Sí? Las autoridades, ¿qué está dejando de hacer históricamente o qué ha dejado de hacer el gobierno para que nuestros talentos se vayan a otro estado? Vamos a regresar con eso porque hay temas, híjole, de veras que desesperan. Yo veo a madres de familia que dicen, es que
mi hijo tiene un potencial, pero ¿dónde? ¿Dónde? O vemos a chavos que le hacen al taekwondo, ahí juntando, haciendo colectas porque se quieren ir a Corea a un torneo, niños de buenas escuelas que también San Luis ha sido muy bueno para el tema del taekwondo, pero ese tope, vamos a platicar por qué se topa el talento potosino para poder seguir triunfando. Con eso regreso en unos segunditos aquí en Libertad de Opinión. Estamos viendo y analizando por qué se topa ese talento de tanto joven y tanto niño que se aprecia un potencial enorme, y ya nos lo explicaban aquí tanto Rodrigo como Genaro, que llega un momento donde ese talento se topa y se tiene que ir a otros estados, a otros lugares para poder seguir creciendo. Mi pregunta sería, Rodrigo, ¿por qué históricamente, eso no es de ahorita, históricamente a nadie se le había ocurrido armar un proyecto a largo plazo? ¿Por qué las autoridades no les interesa el desarrollo deportivo como tal? Es que habría que irnos hasta la parte más alta. O sea, porque aquí podríamos señalar los distintos gobiernos estatales y locales que han pasado. Pero realmente desde la parte más alta, a nivel federal, el deporte no es prioridad, para empezar, ¿no? O sea, para empezar no es una prioridad. En nuestro país no es prioridad. No hay una Secretaría del Deporte como tal o una situación que esté... no puede estar descentralizada porque al final necesita recursos, pero que tenga esa independencia o que trabaje de una forma más clara. Tenemos una CONADE, tenemos el Comité Olímpico Mexicano, teníamos la CODEME, y las tres se peleaban por ser las protagonistas, las tres se peleaban por tener el recurso, por tener los logros, porque a ver a quién le colgaban la medalla, perdón. Y luego, fíjate, si algo nos faltaba en México, otro daño, la corrupción. Ahí se han acusado de cómo hacían el mal uso de recursos, porque algo faltara, ¿no? Esa es la cereza en el pastel. Después viene hacia abajo, las federaciones peleadas entre todos y entre la corrupción y el ave de rapiña, y podemos poner nombre y apellido. Y después nos vamos hacia las asociaciones que no tienen recursos ni de la federación ni se los generan ellas mismos, ¿no? Entonces hay que buscarle con la iniciativa privada o en las instituciones estatales o municipales, dependiendo, ¿no? Pero también llegan a pedir sin un programa, sin un proyecto. No hay apoyo por lo mismo. Ajá, y entonces todo está hecho un desastre. Mira, le podríamos echar la culpa a los gobiernos de manera muy sencilla, quitarnos ese problema y decir la culpa es del gobierno estatal y del gobierno municipal. Pero también los gobiernos estatales y municipales dependen de los recursos. O sea, también es complicado trabajar si tienes 5 pesos, ¿no? Y si con esos 5 pesos tienes que atender a 100,000 personas o millones de personas. Entonces, el problema viene desde arriba, creo yo. Si no hay un proyecto desde arriba que esté bien planeado, que permee en todos esos tópicos, difícilmente los de abajo van a poder trabajar. Entonces, yo creo que todo viene desde el problema en que si el deporte no es prioridad, no es prioritario para la parte medular de este país, pues no va a ser para nadie. Pero fíjense, yo creo que aquí también hay algo terrible, concuerdo totalmente con lo que menciona Rodrigo, no hay una visión institucional que venga desde la cúpula. Ya si nos vamos a los ayuntamientos, bueno, pues es terrible, ¿no? Como muchos alcaldes perciben el desarrollo deportivo, es terrible. Pero fíjense esto. Sí, cada quien lo ve distinto. Para alguno es prioridad, para alguno es importante. A otros es recreación, pero fíjense. ¿Qué ocurre? Espera, mira, nada más para terminar de desarrollar esto. En todas las canchas de México, en todo el país, encontramos canchas de básquetbol. En todos lados, en nuestras colonias, en todas las escuelas hay básquetbol. Y en lo que menos ha destacado México en los últimos 20 años es en básquetbol. Y dices, ¿pero cómo? Si en teoría es el deporte al que más acceso tengo. Vimos lo que tú dices, Rodrigo, un terrible caos, una terrible corrupción, un terrible cáncer en las federaciones del básquetbol. ¿Cómo han podrido ese bonito deporte? Y en cuanto quitaron ahí al tipo que llevaba, no sé, un siglo y medio lo compusieron,
había deportistas, basquetbolistas mexicanos triunfando en la NBA y decían, ¿cómo puede ser posible que en nuestro país no haya apoyo? Bueno, como que lo limpiaron un poquito y se fijan cómo inmediatamente el deporte mexicano cambió y inclusive hubo triunfos históricos contra Estados Unidos y todo. Pero es nada más un ejemplo de que las autoridades que le dan dinero a las federaciones sí pudren también el deporte y también detienen ese crecimiento. No lo quería dejar de tocar porque mucha gente comenta, oye, pero en todas las escuelas, en todos los lugares, en todas las colonias hay canchas de básquet. ¿Cómo es posible que sea uno de los deportes donde menos destacamos? Porque no hay un programa de desarrollo. Yo, mira, complementando en tres vertientes sobre lo que comenta Rodrigo, no es nada más tener instituciones, asociaciones, federaciones y poner a alguien, ¿no? A ti te gusta un chorro el voleibol y, bueno, ve a ponerte en una asociación de voleibol y haz torneos de voleibol. Tiene que llegar alguien preparado y capacitado. Pero el segundo pilar que yo iba a mencionar es que hay que sentarnos en nuestra realidad. Y nuestra realidad es que falta mucha infraestructura, falta desarrollo, falta capacitaciones, faltan tantas cosas para poder organizar un plan concreto y exitoso. Entonces, si no nos sentamos en nuestra realidad de dónde estamos y qué es lo que hace falta, no vamos a poder llegar a avanzar. O sea, no podemos pretender ser un estado, un país clase A y voltear a ver a Estados Unidos y voltear a ver a Alemania y voltear a ver a Francia cuando estamos más cercanos a lo que ocurre en Sudamérica o lo que ocurre en África. Estamos mucho más cercanos a ellos que lo que ocurre en las grandes élites deportivas. Si no nos sentamos en nuestra realidad de qué es lo que tenemos que construir en infraestructura, en desarrollo de programas, en capacitaciones, en personal que tenga un perfil pedagógico deportivo, no nada más poner fue jugador de tercera división y rozó ahí el debut en primera y ya puede ser entrenador. No, porque el cuate no tiene un perfil pedagógico. Entonces no le va a enseñar correctamente los procesos de aprendizaje al deportista. Entonces no sentamos en nuestra realidad. Y yo siempre pongo un ejemplo, el tiro con arco en San Luis. Después de los grandísimos Juegos Olímpicos del 2012 en Londres, todo el mundo quería hacer tiro con arco. Y los tenías ahí en el estacionamiento, de Plan de San Luis. Nadie se daba cuenta que para ser tirador de arco, ¿sí? Pues un arquito te cuesta 7,000, 12,000, 15,000 pesos para arriba. Dependiendo. Es carísimo. Entonces, se volvió un deporte con mucha demanda, pero con cero infraestructura. Pero no se rajaron. No se cruzaron de brazos y empezaron con unas colchonetas en el estacionamiento. Y hoy San Luis tiene un campo de tiro con arco con medidas profesionales y que es capaz de tener torneos. O sea, gracias a esa gente que no se derrotó. Pero hubo trabas y trabas y trabas y un desarrollo a largo plazo. Pero eso que fue sentarte en una realidad y decir, no existe, vamos a ponerlo y vamos a talonearle, vamos a buscarle, vamos a buscar. Y finalmente, y el último pilar que yo quería mencionar, Lupillo, es que no entendemos y no nos damos cuenta que hay una grandísima diferencia entre las obligaciones del gobierno que tienen que ver con la recreación, la actividad física, ejercitar a la sociedad conforme a los planes establecidos, no nada más por el gobierno federal, sino por los acuerdos que tienen los países con la ONU, con la UNESCO, con la UNICEF, que son los que desde la cúpula global te establecen cuáles son los programas sencillamente para prevenir la obesidad, para tratar los temas de salud. Entonces, esas son las vertientes que se apoya el gobierno para sus programas de deporte, que no son deportes, recreación e integridad física. Y otro que está ahí como muy confundido, muy oculto, que son los programas deportivos. Hacer activaciones en la ciclovía, tener una ciclovía, tener zumba los domingos con la gente, son activaciones, no es deporte. Entonces, mientras no exista y no haya un programa de deporte, de desarrollo de deportistas, no existirá el alto rendimiento. Lo que pasa es que también pasa, estoy de acuerdo, pero también pasa por el hecho de las responsabilidades de cada individuo. De cada individuo, pero más bien de cada nivel de gobierno. Porque también la gente de repente dice, es que la gente en el ayuntamiento no me ayuda a ser futbolista profesional. Entonces es que no es su obligación. La obligación de la parte municipal es, como dice Genaro, activar físicamente a la gente, tener espacios adecuados para hacerlo. Sí, invertir tal vez en ciertas escuelas y todo, pero después viene la parte de la representación, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el gobierno estatal. Ahí es donde ellos tienen que absorber el hecho de cuando generan equipos o cuando generan en el deporte individual los torneos en donde van a competir. Principalmente ahora los llamados Juegos CONADE, que eran antes la famosa Olimpiada Nacional, ¿no?
Y después viene la parte de las universidades. Hace rato decía Genaro. Ahorita vamos a platicar también. Nada más rapidísimo, decía Genaro. La función de las universidades. El tema de el deporte en Estados Unidos en comparación con el deporte en Sudamérica. Yo no me pondría... El problema es que ni siquiera estamos en ninguno de los dos. Estamos en un limbo. No podemos estar al nivel de Estados Unidos porque Estados Unidos se basa en el deporte universitario. Las universidades tienen presupuestos impresionantes, pero el deporte profesional de Estados Unidos se nutre de las universidades. Sí. La NBA, la NFL o la MLS también, y permean prácticamente todas las disciplinas. Y se ve eso en los Juegos Olímpicos. Todos los deportistas que van a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, nadadores, vienen que de la UCLA, que de la que tú me digas, ¿no? Harvard, bueno, infinidad de universidades, ¿no? Bueno, hay unas que están más enfocadas en los estudios, como Harvard, por ejemplo, y otras más en el deporte. Pero ese es el deporte norteamericano. En México, bueno, tú volteas a ver las universidades y si no quiero meter goles, pero las 2 o 3 universidades particulares son las que realmente le invierten al deporte. Vamos a platicar de eso, ¿no? Vamos a platicar precisamente ese tema. Vamos a ir un corte y regresamos en unos segunditos para concluir el programa y me gustaría que tocáramos precisamente ese tema, el rol de las universidades públicas y privadas. Y luego también viene la otra parte. ¿Qué pasa con la persona, con el niño, con el joven, que sí se le dio el apoyo, que sí encontró esos canales, pero por alguna u otra cosa no logran concretar el objetivo y se nos pierden, siendo joyas realmente importantísimas? Con eso regreso para concluir esta mañana Libertad de Opinión. A ver, Genaro, ¿cómo está el rol, los resultados en las universidades con el tema que estamos tocando el día de hoy, tanto públicas como privadas? Porque pues también vemos que hay estos juegos universitarios y todo eso, y bueno, en el caso de la universidad ha dado de alguna manera en su momento buenos resultados, pero en relación al tema, ¿cómo lo ven? Tanto públicas como privadas. Yo creo que habría que hacer un paréntesis y primero situar dónde está San Luis en el mapa, ¿no? O sea, hace 10 años San Luis estaba dentro de las universidades, hablando específicamente de la Universidad Autónoma, por ahí del lugar 120 en una universidad nacional. Hoy en día San Luis está compitiendo en el top 20, es decir que avanzaste 100 lugares en las competencias de universidades. Algo se tuvo que haber hecho bien en ese proceso y mucho tiene que ver Sergio Hugo Vizcarra en esa parte, específicamente hablando de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para que tú puedas subir puestos en el escalafón, la única manera de hacerlo es consiguiendo medallas. No hay otra manera en la que tú te sitúes más adelante. Entonces, hablabas de los chicos que se pierden, de los chicos que no apoyan, no dan... O sea, tienen apoyo, pero no logran llegar. Pero no dan en el clavo. ¿Qué ocurre? Pero sí tienen la capacidad. ¿Qué ocurre? Tiene mucho que ver con la preparación mental también del deportista. Y eso es algo que en México está en Por lo que decías que muchos entrenadores, porque fueron buenos deportistas, no quiere decir que trabajen bien esa parte, ¿no? Volvemos al tema del recurso. No nada más se trata del entrenador y la capacitación continua que tiene que tener ese entrenador, sino también tener un equipo multidisciplinario que ayude a ese entrenador en la formación del deportista. Entonces, ya tengo mi psicólogo deportivo, mi nutriólogo, mi preparador físico, mi auxiliar técnico y mi entrenador. Son 5 personas de un staff para llevar a un ajedrecista, a un taekwondoín. Entonces, tienes que invertir en 5 personas para un deportista. Volvemos al tema de los recursos. Retomando el tema de la posición de San Luis. San Luis en tema de universidad y de Olimpiada Nacional y Paralimpiada Nacional siempre ha estado entre el lugar 15 y 30. 15 y 30 es nuestro lugar, es nuestro tope en el que se ha llegado. ¿Privadas? ¿El TEC de Monterrey es el número 1? Ahí más o menos está entre esos lugares. Los primeros son la Universidad de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros, y algunos tecnológicos, Campus Puebla, Campus Monterrey, Campus Querétaro, Estado de México. Campus del Estado de México, que ahí están siempre en el top 10 y se están peleando los primeros lugares. La más importante es la Autónoma de Nuevo León. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese deportista que ya rompió todas las barreras, que ya rompió todos los límites de la falta de infraestructura, de la falta de estructuras en cuanto a entrenadores,
que pues sí hablabas de que en San Luis hay muchas canchas de básquetbol, pues sí, pero no nomás es aventarles la pelota. Sí, a eso voy. Solos no aprenden, ¿no? Aprenderán en un 10% autodidacta. Perdóname que te interrumpa, Genaro, pero también tiene que ver justamente lo que tú dices con el entrenador, pero también, por ejemplo, con los maestros de educación física. El maestro de educación física en México, y no sé si desde tus tiempos, Lupillo, pero por lo menos desde los míos, que le saco 10 aquí al joven, Poco más. un poquito más, es, ten el balón, pónganse a jugar. Pero Voten también, ¿qué y pasa corran ahí, alrededor, Rodrigo? calienten. Pierdan la Es que media era hora más que les como... dan de clase, Sí. porque aparte te dan Pero- 1 hora a la semana de educación Pero ¿qué física. pasa ahí, Rodrigo? También hay que ser conscientes y ciertos en esa parte con los maestros de educación física. Tienen 60 horas a la semana y los grupos son de 100. Si un entrenador deportivo necesita un equipo multidisciplinario para entrenar a 16, ¿qué hace un maestro de educación física con un grupo de Sí, 60? pero también pasa por el tema de compromisos. Claro. O sea, es que no... yo no estoy defendiendo a nadie, pero no todo es culpa de las autoridades. No, falta un plan y un programa completo. No hablo de un tema de los gobiernos, también de las autoridades en las escuelas. No pasa porque es que a mí, mi directora no me da dinero para comprar balones. No, también pasa por el compromiso del entrenador, del maestro. ¿Y De sabes decir, a dónde ver, ¿sabes siento que qué? está la Yo clave? tengo un balón, bueno, pues de una u otra forma voy a tener que trabajar, pero voy a tratar de impulsar a los chavos y de destacar, no de destacarlos, de cumplir mi objetivo, que es una verdadera clase de educación O ahí física. te va, a ver, pero no existe. Pero como tal. un profesor que detecta un talento que dices, no, este chavito la va a hacer. Ese profesor puede empezar a impulsar y a trabajar con él y luego acercarlo Pero para que vaya creciendo. Pero ¿no? luego a lo viene que la yo parte decía el programa. Yo iba a cerrar el tema de las universidades. Ese chavito que lo impulsó su maestro de educación física, después fue a una academia deportiva, después ya lo agarró la iniciativa privada, la bien le iniciativa va, pública. si bien sabe por dónde irse. Llegó, compitió en Olimpiada Nacional, Campeonato Sub-13, 15, lo que sea, dependiendo del deporte. Llegó y topó a una universidad nacional, una universidad mundial. ¿Y después? La Liga de Básquetbol tiene 15 equipos en el país, no hay estructura, No hay la seriedad. Liga de Béisbol hay 3 ligas peleándose ser la mejor, el Pacífico, la Liga Mexicana, el fútbol, hablemos de fútbol que se supone lo que más estructurado hay. La división de ascenso está plagada de jóvenes que no llegan a primera división porque los equipos no tienen derecho a ascender. Y luego ya hay extranjeros Entonces, en la división de ascenso. Todo el rendimiento deportivo que va en crecimiento topa a los 22, 23, 24 años y cuando tienen que dar el salto al profesional, algunos desde antes, otros hasta los 23, 24, que incluso está demostrado que el cerebro humano termina de desarrollarse a los 23 años, entonces imagínate dónde queda ese deportista para dar el brinco al Pero para profesional. terminar lo que decíamos hace rato de Estados Unidos y Sudamérica, en la diferencia, por ejemplo, Sudamérica a lo mejor no tiene la estructura o la forma de trabajar de Estados Unidos, pero tú ve a Brasil y es una potencia en natación, no solamente en el fútbol, en la natación, en el voleibol de playa, en el voleibol, en el básquetbol. El básquet. No, en los Ajá. deportes de contacto. En Argentina también tienen un gran número de deportistas destacados, no solamente en el fútbol. Y son países que, bueno, Brasil no tanto, pero Argentina es un país que está destrozado económicamente. ¿Sabes Y qué aún iba a así comentar al respecto de eso? sacan ese tipo de deportistas. ¿Por qué México no puede Por la hacerlo? identidad. Por la ¿Qué pasa identidad, de ser por el los maestros hambre, de educación por muchas física? cosas. ¿Qué pasa en México? Y aquí está para mí es la clave. Porque si yo no me siento orgulloso, identificado, no me siento apoyado desde el ánimo, difícilmente tendré el respaldo, yo como niño, como joven, de querer hacer algo. ¿Qué pasa en los colegios? ¿Por qué cuando sacan, vamos a quitar el deporte, por qué cuando sacan a los que son de revista o los que están en la obra de teatro, maestra, ¿me permite a los alumnos que están en la obra? Uy, no, pues que se vayan, pero es tema visto. Y ya, se les quedó el tema visto de la cuestión académica y se fueron a la revista. Y esa parte de desarrollar su inteligencia socioafectiva, kinestésica, no nada más la académica, que es la inteligencia lógico-matemática, las ciencias exactas, sino también el desarrollar esta otra parte, se pierde porque los maestros no tienen en la cabeza la importancia del desarrollo de estas otras partes. Viene la selección de básquetbol. Maestro, ¿me permite a los seleccionados de básquetbol porque van a ir a competir a esta copa? Tema visto, si hay examen, se perdieron el examen. Pero entonces, ¿qué pasa cuando dicen, me presta a los alumnos para la Olimpiada de Matemáticas? Ah, sí, con mucho orgullo, y ahí van los... Entonces, se pierde un poco la perspectiva de cuál es la importancia de representación. Es que tanto una como otra es importante. Exactamente.
¿Por qué el que me representa en la cuestión académica, en la cuestión intelectual, que está Sí, confundido tiene ese apoyo tema, y ese el es deporte otro no? tema de Porque otra la parte? prioridad de esa escuela es la otra. Exactamente. A ver, antes de concluir el programa, porque ya andamos aquí con el tiempo encima, me gustaría rápidamente una reflexión o un punto de vista de ustedes. ¿Por qué si hay tanto niño y lo vemos en las canchas, en las escuelas de fútbol, y luego, ahora ya está muy de moda, que todos los grandes equipos del fútbol tienen sus escuelas en todos los estados? Los de Monterrey aquí, los de Toluca en Guadalajara, los de Guadalajara en Querétaro, etcétera, etcétera. Aquí en San Luis tenemos varias escuelas que representan a grandes equipos del fútbol mexicano. ¿Por qué si vemos diamantes en bruto de esos chavitos que dices, no, este chavito es bueno, hay que pulirlo y va a llegar a ser grande? ¿Por qué lamentablemente, si tenemos un equipo en primera división, hay una ausencia completa de valores potosinos en la primera división? Por el desarrollo. Para mí pasa el tema del desarrollo. O sea, son muy buenos en la parte de las competencias infantiles, juveniles, en el alto rendimiento, pero cuando ya necesitan ese punto extra que te va a llegar a estar entre los 800 jugadores de primera división, son 800 contando ya los extranjeros, ese punto extra no lo tienen, porque no hay un desarrollo cognitivo basado en las multidisciplinas y entre la interdisciplinaridad. Se ha pensado que desarrollar técnica y estratégicamente a un jugador es suficiente y no lo es. Entonces, mientras ese punto extra no llegue, seguiremos en esa parte. Todas las academias que pertenecen a un equipo de primera división tienen cuerpos docentes capacitados, tienen cuerpos multidisciplinarios, pero ¿qué ocurre? Que no hay planes y no hay procesos. En México trabajamos sin planes y sin procesos. Llega un entrenador de primera división, cambian al coordinador de fuerzas básicas y con él adiós todos los entrenadores. No hay seguimiento, no hay planes. Y si eso afecta a adultos en el ámbito profesional, en el ámbito gubernamental, en el tema de que no hay seguimiento de proyectos, imagínate un niño que cada torneo y cada año le cambias a su cuerpo docente. Perfecto. Esa es una parte, esa es la parte de los chavos, la parte de las academias. Yo me voy al otro lado para complementar un poco lo que dice Genaro y no sé si esté de acuerdo conmigo. Y vuelvo otra vez a la parte alta. El fútbol mexicano tiene muchos recursos, tiene mucha proyección, pero está mal organizado. ¿Por qué? Porque vemos una liga de fútbol plagada de extranjeros. Cada equipo tiene por lo menos 10 extranjeros. Y luego ya con los naturalizados. Y de los 10, a lo mejor 1 o 2 valen la pena. Después nos vamos a la parte de la división de ascenso, una división de ascenso que según tendría que ser de desarrollo, porque así lo manejan en el mensaje, y ni desarrolla futbolistas, permite futbolistas extranjeros y no tiene derecho a ascender. Entonces, de entrada, el hambre deportiva, ahí la limitas un poco, porque dices, bueno, pues no va a pasar nada, si soy el último lugar o el primer lugar, no va a pasar absolutamente nada, me van a dar un trofeo o no me lo van a dar. Desde ahí vemos esa parte. E increíblemente, a pesar de eso, los equipos de fútbol profesional están obligados a tener equipos con límite de edad, que la hoy es sub-13, ¿no? Sí, por la pandemia sub-13, se modificó, pero... sub-17, sub-20 o sub-21 para tratar de tener jugadores y desarrollarlos. Pero ¿cómo los desarrollas si topan con futbolistas extranjeros? Y después nos vamos a la otra parte, ¿no? Hablando específicamente de San Luis, hasta hoy realmente el fútbol potosino, y esperemos que así siga, tiene un proyecto cimentado, tiene estabilidad. Esta ciudad, este estado como tal, no ha tenido estabilidad nunca con los futbolistas, con los equipos profesionales. Han ido y venido franquicias, han ido y venido directivos, han ido y venido dueños, no se diga entrenadores, no se diga coordinadores. Entonces, por eso el futbolista potosino tiene que irse. Porque si no hay una estabilidad en el ámbito profesional, el equipo profesional, si no sabe si se va a quedar o no, si se está jugando el descenso todo el tiempo, no se puede darle el lujo de debutar jugadores. Mira, y entonces dicen los chavos, bueno, pues me voy a ir a buscar, ahí está el Burrito Hernández que se fue a Chiapas, está Jordan Silva que se fue a Toluca, si no me equivoco, y podemos nombrar un montón de jugadores, ¿no? Difícilmente vemos jugadores potosinos debutando en primera división, y después cuando los traen o cuando los debutan, ahí que me disculpen, pero la gente misma los revienta con todo, les pegan con todo, le aguantan a un extranjero que se la pasa en la fiesta y que no mete un gol, pero al futbolista potosino joven que no tiene ni siquiera obligación, le están pegue y pegue y pegue y pegue. Entonces, también es un tema de idiosincrasia, ¿eh? También es un tema de que el potosino como tal
exige que se le dé la oportunidad a un futbolista, a un basquetbolista de la ciudad, pero cuando lo tienen, lo están golpeteando En por lugar de todos lados, valorarlo, en lugar de impulsarlo. Ya Claro. llegará el momento en que el propio entrenador o la directiva diga, este chavo no sirve, lo voy a vender. Y entonces, pues ya será una cuestión del negocio. Pero dejarlo que siga su proceso, ¿no? ¿Sabes Pero no lo qué? dejan ni ¿Qué siquiera es curioso en desarrollarse, ese ¿no? punto? Es un tema cultural. Y ocurrió el año pasado en los Juegos Olímpicos. No, es que México no gana medallas, es que los deportistas no tienen mentalidad, es que, caray, no tienen idea lo que es llegar a ese punto con las deficiencias terribles que hay en este país. Y cuando les cuestionas, ¿y a tu hijo lo llevas a jugar? No, es que juega el domingo, es muy temprano. ¿Cómo me voy a levantar en domingo si trabajé toda la semana? ¿Cómo le vas a exigir a un deportista medallas cuando tú no fomentas en tu propia casa el desarrollo? ¡Tómala! Exacto. Ahí está, más claro ni el agua. No, Por eso no, aquí no. hablamos las cosas como son. Eso es la Perfecto. idiosincrasia. Muy bien, pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Espero le haya gustado a usted el desarrollo que hicimos de este tema, porque estos temas así se ven sencillos, pero cheque, en ningún medio de comunicación los están analizando, y para eso es este espacio donde las voces ciudadanas se oyen y se oyen fuerte. Les agradezco muchísimo que esta mañana me hayan acompañado, mi estimado Rodrigo, te agradezco Gracias a ti, muchísimo, Rodrigo gracias a ti Martínez, por la también gente que ha estado muchos años en los medios, conoce el tema, y bueno, mi querido Genaro Etienne Mer, que también ha estado pues haciendo trabajo tanto en desarrollo con niños, en escuelas y también en los medios de comunicación. Pues muchas gracias por haber estado esta mañana aquí. No, muchas gracias a ti y un gusto volver a compartir con Rodrigo. ¿Cómo Gracias, no? Lupillo. Muchas gracias, un programa Igualmente. creo que muy enriquecedor y que nos deja tareas muy importantes como sociedad. Nos vemos el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana en Libertad de Opinión. Que tenga usted un excelente día.